Y en esa soledad Jesús estuvo solo. En muchas ocasiones en el momento de decidir, en el momento de ahora enfrentarse a una realidad, de un ministerio, una relación con Dios, porque puede ser que esas circunstancias o ese momento pueda cambiarlo todo, pueda renunciar, pueda botar las cosas de Dios para un lado. ¿Y por qué? Por la presión que se ejerce, porque Jesús, aparte de que su carne no quería y aparte de todo lo que estaba pasando en su entorno, de que la gente lo rechazaba y que la gente no lo quería, que la gente lo odiaba, lo crucificaba, le tenían envidia los religiosos de sus contemporáneos del Señor Jesús. Para ellos Jesús era un problema, porque Jesús les hablaba la verdad y les decía que eran una generación, que sepulcros blanqueados, que eran hipócritas, porque se presentaban delante de la gente con pero en realidad eran otra gente. En realidad ellos querían ser únicos y después ellos y luego ellos. Y no había lugar para Jesús, o sea, en todas partes se cerraba el lugar y no entraba, no encajaba. Entonces la gente misma llevó a Jesús a la cruz, las mismas gentes a las cuales Jesús venía a salvar, a las cuales Jesús venía a hacer milagros, señales y prodigios y a manifestarles que la buena voluntad de Dios venía. Pero en ese momento podía disiparse la buena voluntad a causa de tanta maldad que rechazaba rotundamente a Jesús, de tal manera que lo acusaron peor que aquellos delincuentes que también estaban ahí, y pidieron a un verdadero delincuente, lo amaron, a Barrabás, y pidieron a Barrabás, y a Jesús, que era inocente, lo dejaron morir. Así está la sociedad, así está el mundo, está entero, está bajo el maligno, está desviada la sociedad, la humanidad entera está bajo el dominio del maligno. El mismo Pedro negó a Jesús, sus discípulos se asustaron, se escandalizaron, huyeron. Solo uno estuvo ahí en su muerte, al cual Jesús encomienda su mano. Juan, el discípulo amado, era el único que estaba ahí. Era el único que estaba ahí. Los demás lo veían de lejos, los demás andaban por allá. Pero en realidad vemos la situación de que hay momentos en la vida que pueden hacer la diferencia. En esos momentos que te sientes solo, que hasta tu propia familia te ha dejado, que hasta tus propios amigos que decían ser tus amigos te han dejado, porque no son tus amigos, porque en el momento cuando aquel que se dice ser tu amigo y te da la espalda en el momento que más no es tu amigo, o dice ser tu amigo pero no es tu amigo. Sí. Pero Jesús, vemos a Jesús valiente, hágase tu voluntad. Asumió la voluntad de Dios antes que su propia voluntad. Y en esa agonía, también podemos ver el ejemplo de Job. Job, también estando enfermo, estando casi a punto de la muerte, se le quitó todo, no tenía nada, absolutamente nada. Y estando así, Job no pecó contra Dios. Sus amigos llegaban y lo escarnecían y le decían que por sus pecados lo acusaban de algo que él no había cometido. Job no había cometido. Entonces, pues se equivocaron sus amigos, y luego después vino el castigo sobre los amigos, y a no ser porque Job oró por ellos, sino les iba a venir una cosa peor que la que le vino a Job. Entonces vemos en Jesús experimentar en quebranto, en
dolores, que venía a salvarnos. ¿Qué hacemos nosotros para Dios o qué ministerio tenemos nosotros para Dios en el cual Dios nos va a pasar por ese desierto o por ese momento? Quizás en el diario vivir muchos, quizás en esa relación que si está bien fundamentada en Cristo, pues vendrán ríos, soplarán vientos y tu fe no va a caer. Muchos ya dicen de ti que ya tu fe cayó, que ya tú decaíste, que ya tú... ¿Por qué? Porque ellos no están viviendo tus zapatos y en realidad no tienes que agradarle a ellos. A quien debes de agradar es a Cristo. Que te califiquen negativamente o positivamente, que te reprueben o que no, o que te aprueben, no les corresponde a ellos, sino a Dios. Les declarará en aquel día a los que estaban engañados, que pusieron a prueba y que sacaron de la iglesia a miles de hermanos. Y Jesucristo les va a decir: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Por cuanto esto hiciste a estos pequeñitos, a mí lo hiciste. Porque cuando estuve necesitado, cuando estuve hambre, cuando tuve... Acuérdese, hermano, de cómo se ha portado con Dios y con aquellos que puso Dios a su cargo. Cómo se ha portado usted con aquellos hermanitos que son obra de Dios, o nada más recibió el beneficio económico y cuando no los votó y los echó para afuera. Y no los apoyó y sí exigía que usted le apoyaran al 100%, y cuando usted tuvo la oportunidad de apoyarlos no los apoyó y los echó para afuera, le dio la espalda. Y que ni vuelvan, dice así todavía. Y se gozan diciendo: no, pues los de antes, los hermanitos de antes que son unos problemáticos, pero lo bueno es que ya se fueron. Imagínense hablar eso cuando debería de caracterizarnos el amor a las almas, el amor, porque quien pagó el precio no fue usted, sino fue Jesucristo. Y esas son almas de Cristo, no de usted, para que se adueñe de una empresa evangélica, cristiana, católica. Son empresas en las cuales sus pantalones mandan, no. El que debe de mandar es Cristo. El que debe de mandar es el amor de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual dice que siendo Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la condición de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús, Él es el buen pastor, y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Sí, y Él fue capaz de sufrir esa agonía solo. Nadie más estuvo con Él. Así muchos de nosotros los cristianos tenemos que pasar a veces por esa soledad. Pero sabe que no estamos solos. Cristo está a nuestro lado. No estás solo, Cristo está contigo. En el momento en que tú sientes que ya Dios no te escucha, que ya Dios no está ahí, ahí está el Señor. En el momento en que sientes que las puertas se te cierran, que no hay un alivio a tu alma, que no hay unas palabras de aliento, que no hay un aliciente que te motive, algo que te fortalezca, ni aún la encuentras en ninguna parte, ahí está el Señor. Él es el que te da ese aliento, Él es el que te da un alivio, Él es es el motor de tu vida, es el combustible para que tú sigas adelante. Jesús agarró fuerza en esa oración, se levantó y les dijo a los discípulos que estaban durmiendo: levantaos ya, se acerca el que me entrega. Pero quien lo fortaleció fue el Señor. En la oración, ahí se fortaleció el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para poder afrontar cualquier voluntad que fuera, aunque fuera adversa. Aunque nadie lo quisiera, aunque todos lo rechazaran, aunque todos los juzgaran, y aunque todos hablaran mal de él, aunque todos lo afectaron, afectaron su reputación ante toda la sociedad.
ante la gente, de tal manera que a los que le había hecho bien, los habían convencido para que pidieran que lo crucificaran. Esa es la realidad. El hacer un bien, Jesús vino a hacernos bien y le pagamos con un mal. ¿A cuánta gente nosotros le hemos pagado con un mal? A aquellos que nos hicieron bien. Ya que después que nos dejaron de hacer el bien, ya nos la pasamos criticándolos, hablando mal de ellos, juzgándolos. Si les diste un taco y te jactas de decirles, aquí venían y comían y aquí hacían y eran unos flojos y te jactas de eso, y eso le agrada a Dios. Si hiciste un bien, dice, lo que hagas con tus manos, no lo borres con tus pies. No deshagas las obras buenas, quédatelas. El que presta al pobre, presta a Dios, y Dios paga muy bien. El que da al pobre, presta a Dios. Y si tú le diste a uno de estos pequeñitos algo, no te jactes y no borres lo que hiciste con esos comentarios. Sírvele a Dios, sigue adelante, échale ganas. Quizás también Dios tenga misericordia de ti cuando lo necesites. Dios te bendiga, hermano. Adelante, sigue adelante. Aunque sientas que estás solo o no estás solo, Jesús va contigo. Dios te bendiga.